hermanos y amigos, vamos a continuar con nuestro mensaje. Este tema es, en realidad, vamos a ver el tema de Esther 3, que tiene que ver para nuestros días. Y una profecía que se llevó a cabo aproximadamente en el año 515 de Cristo. Y cómo es que vamos a comprender la misma técnica que utiliza el enemigo de Dios para poder perseguir al pueblo de Dios. Antes de leer las Sagradas Escrituras, vayamos a solicitar la presencia del autor. Padre nuestro que moras en el cielo, santificado es tu nombre. Señor, sabemos que todas las huestes celestiales y los mundos no caídos están honrando y glorificando tu santo nombre, especialmente hoy. Un sábado santo más cerca de ti, un sábado santo menos en esta tierra. Señor, también nosotros nos unimos a sus voces en el mismo propósito y el deseo de amarte y de honrar tu santo nombre, porque tú eres Dios, un Dios bueno, recto en todos sus caminos, y tus decisiones son sabias, el Dios de lo imposible, el Dios de Adán y Eva, nuestro Dios. Padre, solicitamos permiso, tu presencia. Manda a tus santos ángeles que nos protejan y tu Espíritu Santo, Señor, que nos conduzca en espíritu y en verdad. Bienvenido, Padre. Te lo agradecemos todo en el nombre sagrado de nuestro amado Jesucristo. Amén. Bien, hay una conspiración contra el pueblo de Dios. Y esto no es nuevo. Recuerden que en el reino de los cielos hubo conspiración. Lucifer, querubín protector de alas desplegadas, quien estaba en el trono de Dios, que caminaba sobre piedras de fuego, y todo era perfecto en él hasta el día que pecó. Lucifer fue expulsado junto con la tercera parte de los ángeles caídos. La luz y decidieron combatir contra Dios y destruir a lo que Dios amaba, a su pueblo. Todos los mundos fueron advertidos de las artimañas de Satanás. Adán y Eva fueron advertidos, solo que Adán y Eva cayeron en tentación y desobedecieron y pecaron. Pero en un plan de redención, el amor de Dios inmensurable, un amor indecible por la raza caída, llevó a cabo un plan, el plan de redención. Para poder reconciliarnos con el reino de los cielos, habría de cumplirse una promesa a través de un sacrificio, que nuestro amado Jesucristo abandonara sus coronas por un tiempo, su trono, su adoración, y se humillara para ser como uno de nosotros, y caminar por esta tierra, y padecer y sufrir, y por su llaga seríamos sanados. Y se llevó a cabo la promesa. Sin embargo, Satanás no cesa en su afán de destruirnos, pero lo va a hacer de una manera muy cautelosa, tal y como engañó a la tercera parte de los ángeles. Y si los ángeles fueron engañados, que no nos engañe a nosotros, sobre todo que ni siquiera hemos leído las Sagradas Escrituras para comprender cómo es que trabaja el enemigo. Hay una conspiración. Satanás ha estado detrás de todas las conspiraciones terrenales también, en las guerras, en las calamidades, en la mayoría de ellas, y también haciendo creer al hombre que Dios es muy difícil de comprender y de satisfacer, y que la ley moral de Dios no se puede cumplir. Por esa razón fue expulsado. Ahora lleva a cabo una conspiración, y tal como lo hizo con el mundo antediluviano, tal y como lo hizo con Caín y sucesivamente por muchas generaciones, lo ha venido haciendo. Vamos a leer en el libro de Salmos acerca de esta conspiración contra el pueblo de Dios, contra nosotros. Y vamos a ir a Salmos capítulo 11. Vamos a hacerlo de una manera rápida ya que tenemos poco tiempo. Salmos capítulo 11.
Versículo 2 en adelante, palabra de Jehová. Porque he aquí los malos flecharon el arco, apercibieron sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová en el templo de su santidad. La silla de Jehová está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, empero al malo, y al que ama la violencia, su alma aborrece. Sobre los malos lloverá lazos, fuego y azufre, con vientos de torbellinos será la porción del cáliz de ellos, porque el justo Jehová ama la justicia, el recto mirará su rostro. Ahora vamos a Salmos capítulo 59. Versículo 2. Líbrame de los que obran iniquidad, sálvame de hombres sanguinarios, porque he aquí están acechando mi vida, hanse juntado contra mí fuertes, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben, despierta para venir a mi encuentro y mira, y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para visitar todas las gentes. No hayas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volveráse a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí, conferirán con su boca, cuchillos están en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? ¿Escucharon esto? Es una conspiración contra el pueblo de Dios, por medio de sus palabras también. Ahora vamos al Salmo 64, versículo 2. Escóndeme del secreto consejo de los malignos. Algunos dicen planes, consejos de los malignos. De la conspiración de los que obran iniquidad. Conspiración. Que amoldaron su lengua como cuchillo y armaron por su saeta palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro, de improviso los asaetean y no temen. Ahora vamos a otra cita. Salmos 83, del 3 al 5. Sobre tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Recuerden que lo secreto es satánico. Y han entrado en consejo contra tus protegidos. ¿Sabían ustedes que la ONU se autodenomina el Consejo de Paz de las Naciones Unidas? Y que la ONU también está representada simbólicamente por la Torre de Babel. Recordemos que ellos también tenían un propósito, tenían un consejo. Dice, y han entrado en consejo contra tus protegidos o escondidos. Han dicho, venid, cortémoslo de ser pueblo, y no haya más memoria del nombre de Israel. Por esto han conspirado de corazón, a una contra ti han hecho. ¿Qué han hecho? ¿Cómo dice sus versiones bíblicas? ¿Perdón? Sí, versículo 5. ¿Contra ti han hecho qué? Alianza, liga. ¿Acaso no la ONU es una alianza? ¿La OTAN es una alianza? Y por medio de ellos el papado se apoya para perseguir al pueblo de Dios. Es lo mismo de la Torre de Babel. Y por último, vamos a leer Salmos 94, 20. Hay muchas más citas. 94, 20. Palabra de Jehová dice, ¿juntaráse contigo el trono de iniquidades, que forma agravio bajo forma de ley? ¿Saben que este es el nuevo orden mundial? Vamos por partes, solo este versículo es el nuevo orden mundial. Juntaráse contigo el trono. ¿Qué es un trono? Un gobierno, un poder. Trono de iniquidades. Recordamos cómo la Biblia nos menciona acerca del misterio de iniquidad. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el papado, ¿acaso no tiene un trono, un reinado, un poderío y controla las naciones?
Otra vez, ¿juntaráse contigo el trono de iniquidades, el papado, que forma agravio bajo forma de ley? Que la ley dominical la va a convertir, su nombre lo dice, ley dominical. Que va a justificar el pecado, que van a legalizar el aborto, que van a legalizar las drogas. Están convirtiendo el pecado en algo legal. Ahí está. Ahora vamos a Esther 3. Vamos a ir rápido. Por favor, acompáñenme en esta travesía. La forma de leer las escrituras y comprenderlas es: 1. Jamás traten de aprenderse los versículos. De memoria nunca lo van a lograr. Mejor métanse en la historia. Vívanla. Exactamente. Esther eres tú. Somos nosotros. Mardoqueo somos nosotros. Pedro somos nosotros. Es decir, todos ellos llevaron a cabo un plan de Dios para bien de su pueblo. Israel somos nosotros. Lee las escrituras en primera persona, en singular, y vas a ver qué bien aplica. Quítale el nombre de Israel y pone tu nombre y vas a ver qué bien aplica. Parece que nos está hablando a nosotros. Cuando te metes en la historia, la vives y la recuerdas por siempre. Cuando tratas de memorizarlos, se te olvidan. Pero primero hay que pedir permiso al autor, siempre. Ahora bien, en el capítulo 3 vamos a entrar en la historia. Y en el capítulo 3 de Esther, versículo 1, nada más el versículo 1 es un versículo, una profecía que es paralela a Apocalipsis 13. Qué impresionante lo que vamos a leer hoy. Dice así palabra de Jehová: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata Agageo, y ensalzólo, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. ¿Qué es lo que comprendemos con este versículo solamente? ¿Quién era Asuero? Rey de Medo-Persia, que representa un poder civil. ¿Y quién era Amán? Un sacerdote pagano. ¿Quién representa? Una religión que no es de Dios. Pero también me da la descendencia para que comprenda a través de la genealogía quién es ese Amán. Y me dice que es hijo de Amadata Agageo. ¿Y él quién es o quién fue? Bueno, para ello tendríamos que remontarnos al pasado, a 1 de Samuel capítulo 15. ¿Se acuerdan de 1 Samuel capítulo 15? Donde Dios da una instrucción a Samuel. Samuel le dice a Saúl que tiene que ir por las amalecitas y destruirlos a todos, porque si no, serían un obstáculo para el pueblo de Dios. Entiendo que Dios nos va a hablar, pero no va a ser por teléfono. Ahora bien, voy a apagarlo de una vez. Son hermanitos que amo con todo mi corazón, pero hay que respetar la disciplina. Bien, en esta instrucción, Saúl desobedece a Dios. Saúl desobedeció. Peleó contra los amalecitas, Dios los entregó en sus manos, los mató a todos, excepto el ganado, lo más gordo del ganado, y al rey. Se trajo al rey Agag. ¿Qué ocurrió con Jehová de los ejércitos? ¿Cómo fue su reacción? Enojo, porque Saúl desobedeció. ¿Y el desobedecer a Dios es pecado? Sí. Así que Samuel toma la espada, se la quita a Saúl y le dice, porque se trajo al rey Agag como un amigo, el enemigo del pueblo de Dios. Y le dice, por cuanto has desobedecido a Jehová de los ejércitos, él se arrepiente de haberte nombrado rey de Israel. Saca la espada y le dice al rey Agag, por cuanto tú dejaste a muchas mujeres huérfanas, muchos hijos, huérfanos, sin madre, tu madre será sin hijo hoy. Y lo ejecutó. La historia es tremenda, ¿no? Después Saúl va y trata de hablar con Samuel. Samuel había ya dormido e invoca a través de esta bruja de Endor. Invoca a Samuel.
¿Y quién apareció? Samuel. Porque aparentemente habló con el espíritu de Samuel. ¿Será entonces que esa bruja que trabaja para Satanás y Satanás tendrá poder de bajar el espíritu de Samuel desde el cielo? No creo. ¿Quién era entonces? Satanás. Pero ¿qué es lo que esperaba al hablar con Samuel y decirle, Jehová está molesto contigo y no quiere hablar contigo? Te ha desechado. ¿Qué es lo que esperaba Satanás? Que Saúl se suicidara, lo cual fue así. Satanás quiere matarnos. Así que un descendiente del rey Agag juró vengarse. Y aquí está Amán, tiene la oportunidad de acercarse al rey, de tener una impresionante influencia ante el rey. Obviamente tiene dinero que le interesa al rey. Entonces, ¿qué hace el rey cuando ve al sacerdote Amán? ¿Qué dice el versículo 1? Dice, el rey Asuero engrandeció a Amán y lo ensalzó y puso su silla por sobre todos los príncipes. El pueblo hebreo estaba cautivo en ese entonces por Medo-Persia. Ahora Satanás tenía la oportunidad de, a través de Amán, vengarse del pueblo de Dios. Así que el pueblo de Dios estaba en un terrible jaque, en peligro. Mardoqueo, que es pueblo, representa al pueblo de Dios, tembló y clamó a Dios. Y sabemos la historia, Esther, que vino a ser la esposa del rey. En ese momento estaban ellos en un problema crítico como nos encontramos ahora nosotros. Bien, ¿qué tiene que ver con Apocalipsis 13? Recuerdan que Apocalipsis 13 dice que la bestia que sale del mar, obviamente el mar representa gente, el papado, es proclamado por la gente, es un poder religioso, y luego Estados Unidos, que representa la tierra que ayudó a la mujer, ensalzó e hizo una imagen del papado. E hizo que todos adoraran al papado y llevó a cabo un decreto, una ley dominical, la marca de la bestia. ¿Se dan cuenta que es idéntico? Satanás no es muy original. Aquí cometió el mismo error, que es lo mismo que está cometiendo hoy. Solamente serán engañados los que han decidido voluntariamente ser ignorantes. El error es opcional. La ignorancia es voluntaria, pero Dios no la va a justificar. Vamos a hacer un pequeño cambio. Cuando leamos Asuero vamos a decir Estados Unidos. Cuando leamos Amán vamos a decir el papado. Cuando digamos Asuero, pueblo de Dios. Cuando digamos judíos, los que guardan el sábado, porque hasta el día de hoy todavía lo guardan. Y van a ver qué bien encaja la historia como si fuera Apocalipsis 13, lo que estamos viviendo. Capítulo 3, versículo 1. Después de estas cosas, el rey Estados Unidos engrandeció al papado, hijo de Amadata Agageo, ensalzólo y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Es decir, hizo una imagen de la bestia. Y todos los siervos del rey, o sea, todos los senadores y diputados que estaban a la puerta del rey, la puerta del rey obviamente es el Senado, se arrodillaban e inclinaban ante Amán, ante el papado, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo, pueblo de Dios, ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta dijeron al pueblo de Dios, Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Es que se dan cuenta que hay una ley, hay un decreto por parte del rey, en este caso representa la ley dominical. Y aconteció que hablándoles cada día de esta manera y no lo escucharon a él, denunciáronlo al papado, Amán, para ver si las palabras del pueblo de Dios Mardoqueo se mantendrían, porque él ya les había declarado que guardaban el sábado. Y vio el papado que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. El pueblo de Dios no se humilla ante el papado, mas tuvo un poco meter mano solo al pueblo de Dios, que ya le habían declarado el pueblo de Dios, y procuró el papado destruir a todos los que guardaban el sábado que había en el reino de Asuero, Estados Unidos, el pueblo de Dios, Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero. ¿Qué número es el 12º? El 12.
Algo ocurrió en el 2012 que tiene relación con esta profecía. Sí, ya la vamos a ver. ¿Y qué es el mes de Nisan? El mes de Nisan del calendario hebreo se encuentra entre marzo y abril. Y el mes de Adar entre febrero y marzo. Así que entre febrero, marzo y abril del 2012, algo ocurrió en relación a esta profecía. Vamos a ver. Fue echado el pur, esta es la suerte delante del papado de día en día y de mes en mes. Y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Y dijo el papado, Amán, al rey Asuero, Estados Unidos: hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no observan las leyes del rey. Bien, hagamos una pausa. Cuando menciona no observan las leyes del rey, se está refiriendo a leyes de observancia religiosa. ¿Cuáles son las leyes de observancia religiosa del pueblo de Dios? Los 10 mandamientos. Son 10 decretos, 10 estatutos que conforman la ley o las leyes de Dios. Por lo tanto, esto se contrapone. Lo que es la ley del pueblo de Dios el sábado contra la ley del pueblo pagano el domingo. Y el rey no viene provecho dejarlos. Si place al rey, escríbase que sean destruidos, pena de muerte. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Aquí hay dinero envuelto. A ver, ¿cuál es la clave para lo de la marca de la bestia? Es economía. Que nadie pueda comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Entonces esto tiene relación con economía. Por eso lo del asunto del CODI, desaparecer el dinero, por esto de lo del virus. Y entonces de esa manera lo desaparecemos, tenemos el CODI, tenemos un control, ahora decidimos a quién le vendemos y a quién no. Porque si el gobierno publica a nivel nacional y mundial que somos disidentes, y que vayas con tu CODI a la tienda a comprar comida, no te van a vender. ¿Se dan cuenta lo delicado que es esto? Entonces aquí hay asunto económico envuelto. Entonces el rey se quitó su anillo de su mano y se lo dio al papado, a Amán. Wow, ¿qué significa el anillo del rey? Poder, potestad. Se lo dio al papado de Amadat Agageo, enemigo de los que guardan el sábado. Y díjole: la plata propuesta sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Después de todo, tú eres el que va a dominar. Mejor tú gobierna todo y controla todo. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, a 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, el papado, a los príncipes del rey, capitanes que estaban sobre cada provincia, principales de cada pueblo, príncipes, a cada provincia según su escritura, a cada pueblo según su idioma, en nombre del rey, Estados Unidos de Norteamérica, fue escrito y firmado con el anillo del rey. Y fueron enviados letras por manos de los correos de todas las provincias del rey para destruir y matar y exterminar a todos los que guardaban el sábado, judíos espirituales obviamente, desde el niño hasta el viejo, niños, mujeres, en un día, en el 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y para apoderarse de su despojo. Todo un año, un día, según el principio profético, día por año. La copia del escrito que se diese por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen apercibidos para aquel día. Salieron los correos de prisa por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey, Estados Unidos y el papado estaban sentados a beber, estaban unidos, iglesia y estado. Y la ciudad de Susa estaba conmovida. Algo curioso, y eso se me ocurrió. Perdón si estoy mal. Si ustedes le quitan la S
Azusa. USA, United States of America. Curioso. ¿Está ahí? Porque va a haber angustia en Estados Unidos. El pastor A.T. Jones dijo una vez en un sermón, llegará el momento en que muchos querrán salir de Estados Unidos y no van a poder. ¿Y saben una cosa? Este asunto del cierre de las fronteras, hermanos, es un aviso, hermanos que están en Estados Unidos. ¿Se acuerdan en el año 70? Cuando primero vino Sestio Galo y sitió la ciudad de Jerusalén. Y se acordaron de Jesús, que había dicho, cuando veas la abominación desoladora, Lucas dice ejércitos, cuando te veas rodeada por ejércitos, saber que llegó tu hora. El que esté en la azotea no baje por lo a un abrigo, el que esté pastoreando no vengas por lo más precioso, huyan, escapa por tu vida, le dijeron a Lot. ¿Y qué pasó? Se abren las puertas de la muralla, los judíos salieron persiguiendo a los romanos, aprovechan la oportunidad de una manera aparentemente inexplicable, se abrieron las puertas, salen los discípulos de Cristo, todos se esparcieron. Regresan otra vez el ejército judío, cierran las compuertas, después viene Tito, el rey Tito, y los acaba a todos. ¿Será que esto también es un aviso porque no queremos obedecer el salir de las ciudades? ¿Cuánto tenemos que platicar? Gracias, Señor. Te amo. Híjole, casi no me alcanza el tiempo. Ya me quedan 27 minutos. Y todavía tengo que pasar unos videos. Bueno, de alguna manera unimos este tema con el otro, ¿va? Miren, Eventos de los Últimos Días es un libro fácil de adquirir. Página 148 dice: el fin de la libertad en Estados Unidos. La ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país, que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado y esto conmoverá a todo el mundo. Híjole, que tengo que pasar esos videos, a ver cómo. Ya está prohibido predicar en las esquinas, en lugares públicos. Ya está prohibido en Estados Unidos. En un poblado de California, San Juan Capistrano, un juez multó a unos evangélicos que estaban reunidos en casa porque estaban violando la ley también de asociación religiosa. Por lo tanto, una multa creo que fue de $300, con el pretexto de que porque estorbaban en el estacionamiento y hacían ruido y los vecinos estaban incómodos con eso, con ese pretexto. Ya no se pueden reunir en casa. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Muy pronto nuestra nación intentará poner sobre todo los observancia del primer día de la semana como un día sagrado. Al hacerlo no tendrán escrúpulos de obligar a los hombres contra la voz de su propia conciencia a observar el día que la nación declara como día de reposo. Los adventistas del séptimo día pelearán la batalla por el día de reposo del séptimo día. Las autoridades en Estados Unidos y en otros países se levantarán en su orgullo y poder y promulgarán leyes para restringir la libertad religiosa. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y poder romano. Bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Todos los que no se sometan a los decretos de los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales que ordenan exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado, por encima del día santo de Dios, sentirán no solamente el poder opresivo del papado, sino que también el mundo protestante, que es la imagen de la bestia. Aquellos cuerpos religiosos que rehúsan oír los mensajes de advertencia de Dios estarán dominados por fuertes engaños y se unirán con el poder civil para perseguir a los santos. Las iglesias protestantes se unirán con el poder papal para perseguir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Esta potencia semejante a un cordero se unirá al dragón para guerrear contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Escrito está. Ahora bien, ¿qué tiene que ver? Déjenme decirles una cosa. El hecho de que Saúl le perdonara la vida al rey Agag, enemigo de Dios, enemigo del pueblo de Dios, equivale, dice la sierva del Señor, equivale a que Dios le perdonara la vida a Satanás al final del tiempo. No puede. Ya está sentenciado por todo lo que ha hecho. Muy bien. Ahora, recordemos que entre el mes de febrero, marzo y abril, que es entre el mes de Adar y Nisan del calendario hebreo,
del año duodécimo, en este caso el 2012. Busquen por favor, video que no le voy a pasar, pero se los voy a mencionar. Cuando se dio el decreto del microchip, fue en el 2012. Sin embargo, el microchip se ha detenido un poco porque la gente se escandalizó. Y después dieron el siguiente paso con la identidad biométrica. La identidad biométrica. Y es ahora, entonces, lo del microchip lo van a venir utilizando con el pretexto de las vacunas. Bueno, es posible. La otra, en ese mismo año, Estados Unidos entra en bancarrota. Quiere decir que Asuero estaba en bancarrota y Amán tenía que ofrecerle algo que el rey ya no tenía. Estados Unidos en el 2012, si ustedes escriben en el 2012, Estados Unidos en bancarrota, hasta ahorita está en bancarrota. ¿Quién está sosteniendo la economía de Estados Unidos? Roma papal. Exactamente. Eso también fue en el 2012. Ahora bien, incluso en ese año, el Papa Benedicto XVI se proclama potencia económica mundial. También eso pueden. Incluso hay un programa chileno, ¿cómo se llama? Salfate, que pasó ese tema, que dijo, es impresionante esto, que el Papa se está declarando como gobierno mundial. Y fue en el 2012. Ahora miren, lo que sí le vamos a pasar es cambio de leyes en México. ¿Pero qué tiene que ver México con esta profecía? Porque México es el bastión de los jesuitas, de Roma. Una vez controlando México, que está ligado a la economía de Estados Unidos, repercute en todo el continente americano. Por eso es impresionante, las leyes que se cambian en México van a repercutir en todo el continente americano. Si no me creen, investiguen la ley de protección doméstica, que ya no se puede predicar en las puertas de las casas, y esto ya está en Centroamérica. Otra de las leyes, la ley de la libertad religiosa, también ya se está prohibiendo en Guatemala, en El Salvador, Nicaragua, Honduras. En todos esos países se está prohibiendo predicar en los autobuses, en las vías públicas. Todo empezó a través de México. Y así fue también en las conquistas. Ahora bien, a ver si podemos pasar un video del artículo 24, noticias. ¿Qué es lo que decían antes de que llegara Benedicto XVI en ese entonces, en el 2012? Todos ellos integrantes de la asociación Foro Cívico México Laico manifestaron en Guadalajara su rechazo a la iniciativa forma del artículo 24 constitucional. Estamos solicitando de forma específica que la Cámara de Senadores rechace la reforma que recientemente aprobó la Cámara de Diputados respecto al artículo 24 constitucional. Queremos que las libertades sean base para que toda persona pueda escoger libremente sus creencias y no que las libertades se tomen como pretexto para otorgar privilegios clericales. La protesta tuvo lugar en la Plaza de Armas en la zona centro de Guadalajara, donde cada uno de los manifestantes exhibió un mensaje en pro del Estado laico, firmado con su nombre, grado académico y cédula profesional. La intención con la que se están haciendo estas reformas es favorecer a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica pretende, entre muchas cosas, impartir clases de religión en las escuelas públicas, es decir, ganarse las conciencias de los niños. Lo que estoy manifestando aquí, que ese sería un secuestro a la conciencia de los niños. A la protesta se unió la diputada local, Zuria Costa. Únicamente para pedirle al Senado, pues que revise a profundidad para el trasfondo que en 2012 se proyectara esta ley. ¿Qué ocurre en México? Se acaba el Estado laico. El Estado laico fue establecido en 1857 bajo las leyes de reforma. Curiosamente, este presidente López Obrador habla de una cuarta transformación, que en realidad hasta la política se ha convertido en religión. Él está violando el Estado laico porque ha publicado una ley moral de 10 mandamientos con asuntos religiosos. Ese cuarta transformación, él se está refiriendo a la ley de independencia, a la guerra de independencia de 1810, a la ley de reforma de 1857 y a la ley de la revolución, a la guerra de revolución de 1910. La de él es la cuarta transformación, pero se está olvidando de la guerra de los cristeros de 1926. Interesante. Desde la conquista hasta Hidalgo y Morelos, fuimos controlados por el Vaticano y sometidos a la religión católica, obligatorio.
A partir de Benito Juárez vienen las leyes de reforma con las cuales se establece el Estado laico, separación, iglesia del Estado. Una bendición, aunque temporal. El Estado laico, el gobierno lo termina exactamente en 1991-92, cuando el Papa Juan Pablo II le da órdenes a Salinas de Gortari, expresidente de México, para establecer la Ley Federal de Asociaciones Religiosas y Culto Público. ¿Y por qué el Estado va a decretar una ley religiosa? Porque se acabó el Estado laico. Antes de que viniera el Papa, dice Benedicto XVI, hay que cambiar las leyes. Antes de que venga Amán, el Azuero de México, tiene que cambiar las leyes. ¿Por qué? Porque ha honrado al papado Amán. Vamos a la siguiente noticia, por favor. Otra noticia. Prisa tenía el Senado antes de que viniera el Papa Benedicto. 2012. Presidente, como dijo hace un momento el diputado Pérez Cuevas, es verdad que hubo un intento para encontrar una redacción distinta al dictamen que se estaba presentando, tratar de superar las violaciones parlamentarias que se habían dado en la Comisión de Puntos Constitucionales, donde muchos diputados no fuimos convocados o citados a debatir el asunto. Quiero decir también aquí, de cara a todos ustedes, que yo acepté algunas de esas modificaciones y que manifesté que iba a votar a favor de las mismas. Sin embargo, oyendo a mis compañeros, entendiendo que no tenemos el texto íntegro de lo que se va a votar, en conciencia, preocupándome también de la presión inusitada para que se apruebe este asunto, por respeto a la Constitución, por respeto al pueblo de México, no puedo votar a favor de las modificaciones propuestas. Es importante que este tema sea debatido con mucho detalle. En México estamos apuntalando un día sí y un día no a los poderes fácticos. Cuando legislamos aquí es para favorecer a la clase empresarial, para favorecer al ejército, para favorecer a los Estados Unidos, para favorecer a la iglesia, para favorecer a los sindicatos mayoritarios. Ya basta que estemos al servicio de los poderes fácticos. Este tema tiene que ser discutido a profundidad, con la debida reflexión. No puede pasar así, es inadmisible, es inadmisible. Vamos a colocar a la religión católica por encima de las demás jurídicamente. Le vamos a dar posibilidad de que acceda a concesiones de radio y televisión. Le vamos a permitir a que realice actos públicos en mayor medida a los que realiza hoy en día. Y todo eso es inaceptable. Un Estado laico se caracteriza por la igualdad entre los que creen y los que no creen, por la igualdad entre todos los credos religiosos. Y este dictamen, esta propuesta, tiene por propósito colocar por encima a una religión por encima de las demás y colocar por encima a los religiosos sobre aquellos que son agnósticos o que son ateos. Y esto no lo podemos permitir. Eso no es Estado laico. Amén. Por eso pido que se devuelva, que se reponga el procedimiento, porque se violó el reglamento. ¿Y qué pasó con el pueblo que debería de predicar la verdad presente? Dormidos. Eso no le interesó. Me llamó la atención porque dije, esto es una advertencia de que se acaba la libertad de religión en México. Pero no nos dimos cuenta. Solo porque seguimos sentados en los templos no se ha acabado la libertad de religión. Prediquen este mensaje de los 3 ángeles, vas a ver si no te das cuenta. Y se siente el calor de la hoguera. A ver, otra noticia, porque había otra noticia por ahí, News dice, del artículo 24, por favor, antes de que viniera Benedicto, dicen ellos, hay que apurarnos a cambiar la ley, el artículo 24. Presidencia del Senado promueve las comisiones de puntos constitucionales y
No, está otra, por Formo yo favor, parte en la parte de ambas. superior, lado izquierdo. Otra que se llama... Un Luz, proyecto de decreto para reformar. Otra, la otra... Ah, está, ¿lo vieron? Febrero de 2012. A ver, está bien esa. Por favor. Está No, el anterior, el que habías puesto, por favor. El día de ayer, Ahí. la presidencia del Ahí Senado está. turnó a las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos de las cuales formo yo parte de ambas. un proyecto de decreto para reformar el artículo 24 de la Constitución. El artículo 24 de la Constitución dice que toda persona es libre para profesar la religión de su preferencia. Esto es lo que dice el primer párrafo del artículo 24. El coordinador del PAN ha dicho que el propósito es establecer en México la libertad religiosa. La libertad religiosa existe en México desde 1857, Lo mismo que dije. cuando fue eliminada la religión oficial. Amén. Dice, Ahora, ahí está la prueba. En el año 12º No, se acabó la libertad de religión en toda México. resta. Y ahorita vamos a ver en el contexto, traigo la constitución política y la constitución moral del Vaticano. Todo coincide exactamente, iglesia y Estado. Exactamente lo mismo. Los que conocemos profecía no podemos ser engañados. Podemos solamente advertir lo que está ocurriendo y consagrarnos y decir, Dios mío, no cabe duda que tú existes. Pero hay una explicación acerca de este otro diputado. A ver, por favor, el que habíamos puesto después, alguien que tiene un peinado similar al mío. Él. A ver, por favor. Está proponiendo, Escúchenlo bien, por favor. que ha sido cuestionado por nosotros desde la propia comisión. El artículo 1 de la Constitución establece Ahí se va aprobando. que en México está prohibida la esclavitud y que cualquier persona, por el solo hecho de estar en territorio nacional, recupera su libertad y la protección de las leyes. Como aquí se ha hablado de derecho comparado, en la presentación que se ha dado por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y sobre todo para que quede claro a quienes siguen las discusiones del Congreso desde sus hogares, a través del canal del Congreso, me voy a permitir dar lectura al artículo 24 constitucional vigente, Hasta antes del 2012. que dice así: CIA. todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Así decía, hombre libre. Eso es lo que dice el texto De religión. 24 constitucional vigente. La propuesta. Daremos lectura a lo que dice el proyecto que hoy se discute. Artículo 24. El nuevo, Escúchenlo bien. por favor. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, Pausa, por favor. de conciencia y de religión, Decía, todo hombre es libre de religión. Ahora dice, toda persona tiene derecho a la libertad. En el juego de palabras estuvo la trampa. ¿Saben por qué cambiaron hombre por persona? Por el famoso lenguaje inclusivo de la Agenda 2030 del Vaticano. De que hay que decir ellos y ellas. Cuando antes, recuerdo todavía cuando iba a la escuela y los maestros decían, cuando el hombre llegó a la luna o cuando el hombre conquistó América, se referían a las Sagradas Escrituras porque cada vez que mencionas hombre te refieres a Adán y que de Adán viene lo demás. ¿No? Cuando cuando mencionabas hombre y mujer. Por causa de Adán, Dios engendró a Eva de Adán. Entonces, al mencionar hombre se refería al ser humano.
Pero el papado dijo, vamos a empezar a la agenda ideológica de género, la LGBT, y para que no se sientan más, porque ahora vamos a meter más el feminismo, que en realidad es lesbianismo, y para provocar todavía más facilidad para lo que es el aborto, vamos a utilizar lenguaje inclusivo. Y cuando digan ellos, asegúrense de decir ellas, para contradecir la Biblia. ¿Y sabes que la Corporación Adventista aceptó ese lenguaje inclusivo? Y ahora están cambiando los libros del Espíritu de Profecía, donde dice hombres consagrados, ahora dice personas consagradas, cuando se refiere a los discípulos. Ahora cuando decía, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ahora dice, cuando el Hijo de Dios vuelva. Oh, lo tiene bien planeado. Y ahora dice, ya en vez de hombres, toda persona, pero tiene derecho a la libertad. Ya no es libertad, ya no, se te da el derecho. Pero la libertad no es un derecho. A ver, que lo explique el senador. Por favor, play. Y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. ¿Cuál es la diferencia entre el artículo vigente y el artículo que se propone? Que en el vigente se es libre de profesar creencias. Así éramos. Y en el 24, que se pretende reformar, se le da el derecho a la libertad, que no se conculcan los derechos. ¿Dónde está la ampliación de la libertad de los individuos, cuando ahora a través de la Constitución le vamos a dar el derecho y no reconocer la garantía fundamental del artículo primero en el que se establece la libertad? Amén. Ahora, de todo ciudadano. El sismo, por favor. Después miren lo que ocurrió en el Senado cuando aprobaron esa ley, porque ya no tenemos libertad. Nos dan el derecho, ellos definen, el Poder Judicial lo define. Por eso la Ley Federal de Asociación Religiosa y Culto Público prohíbe predicar el mensaje de los tres ángeles. Ahora, esto es lo que ocurrió cuando la aprobaron, algo impresionante, salió en el Universal. Adelante, por favor. Y así por el estilo. Entonces tenemos que aprobar leyes, sí, pero leyes que maximicen, que amplíen los derechos humanos y no leyes que limiten los derechos humanos. Señor presidente. diputado, muchas gracias. Hay una alarma, vamos a cumplir con nuestras normas internas. Cómo no, gracias. Marzo. Corriendo todos los días. Huyan, traidores. Tras la alarma sísmica, los diputados inmediatamente abandonaron el recinto de San Raza. Amén. Una pausa. Hasta ahí. Lo podemos quitar, gracias. Hermanos, cuando Dios habla, tiembla la tierra. Están jugando, están peleando contra Dios. A partir de ahí se acabó la libertad de religión en México. Nosotros salimos a proclamar esto, pero muchos hermanos nos rechazaron, diciendo que éramos exagerados. Y hoy lo que se viene es peor. Esto está funcionando desde hace mucho tiempo, debajo del agua. Ahora ya no tenemos la libertad. ¿Quién define el derecho? El Poder Judicial. ¿Cuándo me quitan el derecho? Cuando nos reunamos aquí, ilegalmente, sin un acta constitutiva, con derechos y obligaciones por parte de gobernación. Somos criminales ante el Estado. Ahora nuestro gobierno nos considera criminales. ¿Empezó la persecución? Ya empezó hace tiempo. Si no te están persiguiendo, pregúntate por qué. A lo mejor estás muy calladito. Y calladito te ves más bonito, dice Satanás. Satanás no persigue al que está callado. Satanás persigue al que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vayamos a pedir en oración la bendición del Altísimo, por favor. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Señor, estamos rodeados y hace tiempo que nos empezaron a rodear, solo que lo estábamos ignorando. Y ahora, Señor, que permites
que este mensaje sea proclamado. Haz llegar, Señor, tu palabra y que pueda atravesar fronteras y pueda alcanzar a tu pueblo que está en Babilonia, en cualquier rincón de este planeta. Señor, gracias por tu advertencia y porque las piedras están hablando, porque tu pueblo se negó a hablar y las piedras están anunciando en lo que está por venir, la crisis venidera. Prepáranos, Señor. No vamos a acobardarnos. Solo te rogamos, fortalécenos para poder resistir lo que viene. Señor, tú eres nuestro primer amor. Te amo, Padre, porque has permitido que este evangelio sea para los mansos y sencillos y humildes de corazón. Por favor, acompáñanos. Nos ponemos en tus santas manos. Despierta a tu pueblo. Te lo rogamos en el nombre sagrado de nuestro amado Jesucristo. Amén. Hermanos, el fin está cerca. La gente ignora lo que está por venir. Y el pueblo de Dios está dormido. Si hubiéramos unido fuerzas y recursos para proclamar la verdad presente y repartir miles de conflictos como hojas de otoño y advertir al mundo lo que está por venir, pero haberlo predicado por testimonio, no por palabra. La gente no cree en religiones, porque nosotros los protestantes hemos dado mal testimonio. Dios tiene gran pueblo en la Iglesia Católica y pueblo en las demás religiones. Sería egoísta decir que solamente en nuestra iglesia. Antes de que vengan las plagas y se acabe la gracia, ellos serán invitados a salir a través de estos mensajes para darles una advertencia de lo que Dios está por hacer. Viene el ay y el crujir de dientes. Muchos correrán de oriente a occidente escuchando una palabra de aliento. ¿Qué nos dieran por una palabra de aceptación? Pero un ángel va a decir: demasiado tarde, demasiado tarde. Descuidaron su salvación. Hermanos, antes que esto ocurra, Dios nos da la oportunidad a través de esta amonestación para que nos reivindiquemos con Dios. Clamemos a Él mientras hay gracia, porque vienen calamidades apenas sospechadas. Tiemblo, no por miedo a la bestia ni al dragón, tiemblo por no estar en paz con mi Señor. Cuando Él me llame a morir, le he rogado: Señor, que yo esté en paz contigo, para que en aquel día, al sonido de tu primer trompeta, tu voz de arcángel, pueda escucharla. Y si me tocó dormir, pueda salir de la tumba escuchando tu hermosa y melodiosa voz. Y pueda decir: tú eres mi Padre Celestial. Contigo he estado platicando. He proclamado tu mensaje. Y tú me dirás: ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y el Señor va a redimir a sus hijos de todos los rincones del planeta. El mar devolverá a los que devoró y el fuego también. Quiera que estén, serán redimidos los de la primera resurrección, no todos. La mayoría de los que creen en Dios se van a perder. Pareciera que si los adventistas no quisieran que Cristo viniera, porque no están proclamando el mensaje por testimonio. El mensaje de los 3 ángeles tiene que cobrar poder a partir de ahora, hasta que se convierta en un fuerte clamor, y por ello seremos perseguidos. Los gobiernos mundiales se están preparando, cambiando las leyes, para convertirnos en criminales fundamentalistas, enemigos del Estado, de la paz y la seguridad mundial. Y cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Para entonces debemos estar nosotros, pueblo de Dios, con corazones puros y manos limpias, y decir: Señor, Satanás no tiene nada en mí. Tú me perdonaste mis pecados y me aparté de todo mal. Vive Dios, Jehová de los ejércitos, que va a redimir a su pueblo de todas las partes del planeta. Estás invitado. Vive Dios.